Llevo tiempo diciendo que esta consola te la tendrías que comprar ya. ¿Por qué? Porque aparte de que es genial, Nintendo cada vez está alargando más y más la fecha de salida. ¿Qué está pasando con Nintendo? Pues bien, tenemos algunas novedades, como que parece ser que Nintendo está reestructurando un poquito lo que son las personas que trabajan dentro de ello, ya que ha despedido a unas 150 personas para contratar a otras personas nuevas de cara a la Nintendo Switch 2. Y bien, más o menos ya tenemos nuevos rumores del precio de salida, así que hoy os contaré por qué sigue siendo esta una de las mejores opciones a día de hoy y empezamos vídeo. Pues sí, tenemos una nueva fecha dentro de todos los rumores que siempre hay desde Nintendo Switch 2 desde hace años. Yo recuerdo estando en el COVID que ya habían rumores y que se pararon por el tema del COVID. Pues bien, todo apunta ahora a marzo de 2025. Sí, estamos hablando dentro de un año entero en que si tú te estás pensando en comprarte la Nintendo Switch o no, como ya dije en mis anteriores vídeos, estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque es tiempo que ahora mismo tú no estás disfrutando en jugar. Y visto lo visto, tal y como van las cosas, quizás sale en marzo de 2025 o quizás sale en finales de 2025 o vete a saber. Ya que otro de los rumores que siempre están apuntando es que Nintendo está esperando a que su consola sea una de las más vendidas de la historia, ya que ahora mismo está por detrás de la Play 2, de la PSP 2. Y de esta forma se colocaría en una de las consolas más vendidas de la historia. Sí, ahora mismo hay muchos de vosotros que a veces me preguntáis, tengo la Nintendo Switch, la primera que salió, la que no tiene pantalla OLED, ¿y merece la pena hacer el cambio a OLED? La respuesta es sí, sí y sí, con mayúsculas. La pantalla OLED es espectacular, de verdad. Se disfruta muchísimo. Yo cuando tenía la Nintendo Switch, la de primera generación, digamos, me costaba bastante jugar en modo portátil, porque es verdad que no lo disfrutaba tanto como quizás en el televisor. Pero bien, con la OLED todo cambió y es que es un gozo estar jugando con esta pantalla que tiene estos colores tan brillantes, tan bonitos y que se disfruta tanto, desde juegos como muy normalitos tipo como Mario Wonderful hasta juegos como Hogwarts o por ejemplo el mítico Zelda. Se disfrutan muchísimo, así que si estás ahora mismo pensando en si hacer ese cambio o seguir esperando, porque al final, ¿cuánto llevamos esperando la Nintendo Switch 2? Mucho tiempo. No te lo pienses más. Tienes la opción de comprarte una Nintendo Switch OLED. Aparte, yo te recomendaría que si te compras una OLED, que te compres una edición especial, como por ejemplo la de Splatoon, la de Zelda, la de Mario o alguna de estas, porque en el caso de que luego, por ejemplo, la quieras vender para comprarte la Switch 2, en un hipotético caso que la quieras vender, pues al ser una edición especial vas a cobrar más por ella. Aparte de que la verdad que son muy bonitas. A mí la de Splatoon 3 me encanta y la de Zelda también. También tienes la opción de comprarte una de segunda mano, una OLED de segunda mano, y cuando tú la vendas, cuando ya se anuncie por fin esa tan esperadísima Nintendo Switch 2, pues al final el dinero que vas a perder es muy poco. Yo, por ejemplo, lo hice con mi Apple Watch de serie 7, que me lo compré de segunda mano, y cuando lo venda no voy a perder tanto dinero que si me lo hubiera comprado nuevo. Aparte, Nintendo no deja de sacar juegos y juegazos. Hace poco ha sacado Of Persia, ha sacado el por fin esperado Hogwarts Legacy, que ya por fin lo podemos jugar en la Nintendo Switch.
tenemos juegos tan míticos como Mario Kart, Animal Crossing, Smash Bros, que nunca, de hecho pocas veces bajan de precio porque son juegos que siguen siendo tan geniales como el primer día. Y en cuanto a la compatibilidad de los juegos, todo apunta, y yo estoy convencidísima de que si actúas un poquito con lógica, Nintendo va a hacer que los juegos sean compatibles los que ya tenemos, ya que la verdad perdería muchas ventas porque si os fijáis, por ejemplo, juegos como los que os acabo de nombrar, Zelda, Mario Kart, etcétera, siguen teniendo el mismo precio que cuando salieron a la venta. No han bajado el precio. Lo lógico sería bajar el precio de esos juegos si realmente no van a ser compatibles con la nueva consola. Así que yo creo totalmente y firmemente que van a seguir siendo compatibles tanto en forma de cartucho como obviamente en forma online, ya que al final Nintendo y todas las empresas cuando venden un juego online siempre ganan, porque tú al comprar un juego online lo compras online y no lo puedes revender. Yo, por ejemplo, si me compro un juego físico, me lo puedo pasar y luego lo puedo vender, con lo cual ahí Nintendo está perdiendo ya una venta porque tú te lo has pasado pero lo has vendido a otra persona que esa persona no lo va a comprar a Nintendo. Así que obviamente el online va a seguir teniendo el mismo o incluso más protagonismo con la próxima consola. Dicho esto, ¿qué opinas tú sobre ello? Yo no me esperaría más y disfrutaría ya todas las horas. Imaginaros un año entero sin la Nintendo. Por favor, un mundo sin Nintendo, que no exista. No te olvides de suscribirte para más novedades en Nintendo y, por supuesto, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!